Bienvenidos a la segunda temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada martes y cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y vivir de ello. Hola, muy buenos días a todos en un nuevo episodio de este recién estrenado podcast. A los que ya me seguís y estáis escuchando esto, gracias por la confianza. Y a los que sois nuevos por aquí, bienvenidos. Si ya escuchasteis el episodio anterior, quizá tengáis una primera idea de lo que vais a encontraros. Y si no, te lo cuento brevemente. Encontrarás ideas, inspiración, lecciones y aprendizajes de otros reinventados e inconformistas que ya han recorrido profesionalmente el camino antes que tú. Porque dicen que la experiencia deja huella y hay personas que ya han pagado el precio de aprender lo que tú deseas lograr y que tienen la generosidad de contarlo aquí, en espacios como este. Profesionales de diferentes ámbitos y sectores, personas que un día decidieron salir de su zona de confort y tomar un camino diferente al esperado. Te invito a escuchar las historias de nuestros protagonistas, no tanto para que sigas sus pasos, como para que, tras escucharlas, continúes dando los tuyos. Abrimos hoy con la historia de David del Puello, más conocido como Sune, uno de los grandes expertos y pioneros en el mundo podcasting, un sector en tendencia del que hoy conoceremos mucho más. David del Puello, alias Sune, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido al podcast. Nada, a ti, Miriam, y bueno, suerte por el nuevo proyecto, que seguro que va a ir muy bien. Bueno, Sune, pues yo estoy encantada de tenerte por aquí. He hecho además los deberes, he recogido algunos datos de tu biografía que he encontrado por ahí, pero yo quiero saber un poquito más de ti, que nos remontemos al inicio y que nos cuentes quién es Sune, de dónde viene, qué estudió, en definitiva, ¿cuál es tu historia de desarrollo personal? Pues mira, ahí hay cambio de movimiento laboral, que, como dicen, ¿no? Fintar. Yo soy oficialmente delineante de moldes de inyección de plástico y he estado 20 años haciendo moldes en 3D con mi padre y a los 30 y pico, 40 dije, ya está, me gustan más los podcasts y estoy aquí todo el día mirando el reloj y con los podcasts se me pasa el día volando. Yo ya hacía 13 años que hacía podcasts a modo hobby, primero con amigos, luego tal, y hace 6 años empecé a tener clientes sin buscarlos, que eso es la parte interesante. Me vino de repente, yo buscaba una información para un podcast de maternidad que tengo, contacté con Madresfera y a través de contactar le dije, ¿tú por qué no tienes un podcast? Y yo me pasaba el día diciendo con todo el mundo, en plan, ¿por qué no tenéis podcast? Y es lo mejor. No entiendo por qué no tenéis podcast en vuestros negocios. Y ella me dijo, me gusta mucho, pero no quiero hacerlo o no tengo tiempo de aprenderlo. Y me dijo, ¿puedo contratarte? Y fue como, ostras, ¿alguien pagaría por lo que yo hago por hobby? Y ya se me empezó a cambiar. Fue un poco la pastilla de Matrix, ¿no? Pastilla roja, pastilla azul. Dije, venga, cojo la pastilla roja. Y a partir de ahí, pues ya se me cambió un poco el chip. Fui enfocándome más a tener clientes y cuando vi que la cosa podía sopesar, me lancé. Lo malo es que me lancé en marzo del 2020. ¿Sabes la parte ahí? Pero bueno. Pero entonces ya solamente me dedico, mi trabajo es hacer podcast para los demás. Bueno, súper interesante tu historia. Decías que fue más o menos por 2009, ¿no? Cuando descubres los podcasts. Imagino Sí. que aquí sería un poco por hobby, serías como un mero autodidacta, un aficionado, porque no creo que existieran muchas formaciones, muchos cursos. No existía nada. Además fue muy curioso porque, bueno, yo ni he estudiado periodismo, ni locución, ni nunca me he considerado una persona apta para micrófonos. Simplemente fue tan tonto como un amigo me dijo, ¿has visto Perdidos, la serie? Y dije, no. Y dijo, pues lleva 4 temporadas, toma 3 cajas de DVDs. Mi mujer y yo nos lo vimos en 2 semanas y dijimos, con todo el yonki encima, queremos más. Y me dijo, pues ahora tendrás que aprender a bajártelas de torrent como hace el resto del mundo y meterle el subtítulo. Y entonces, claro, cada semana de semana en semana se nos hacía eterno el mono.
Entonces empecé a googlear y vi que en España había un podcast en español que tenía el mismo mono que yo y que hablaban de teorías de la conspiración de Perdidos. Y entonces empecé a escucharlos y claro, por entonces los podcasts eran dos colegas en una habitación que sonaba mal. O sea, no había nada que no dijese yo no puedo hacer esto. Entonces yo cada vez que lo escuchaba yo pensaba siempre, yo podría ser uno de esos y así de mal puedo hacerlo yo. O sea, y me gustan, ¿no? O sea, es así mal y me gustan. Yo puedo hacer eso. Y como ya tenía un blog de series, cogía 2 o 3 blogueros y dije, vamos a hacer esto, pero no solo con Perdidos, sino con todas las series que veamos. Y empezamos a hacer un podcast de series. En plan, bueno, suene como suene, nos da totalmente igual porque esto de los podcasts no lo escucha nadie. Y a partir de ahí, pa'lante. Qué curioso, ¿no? Como ese momento ajá que a veces tenemos en la vida y que surge así de la nada, sin esperarlo. Claro, yo decía, yo descubrí los podcasts en 2018, fíjate tú, con Cristina Mitre, ¿no? Y sin embargo, ya en 2009 había personas como tú que estaban dándole al podcasting. Esto yo creo que me conecta mucho con algo que decía una de mis invitadas en el otro podcast, capítulo 61, Una vida a tu medida, con Marina Díaz. Os dejaré luego el link por aquí para que podáis acceder. Ella decía, mira, Miriam, muchas veces lo pienso y digo, jolín, si hubiera estado en Bitcoin antes, ¿no? A lo mejor ahora podríamos ser millonarias. Y me decía, pero es que yo estaba a muchos universos de distancia de estar ahí, porque a mí el tema de la tecnología, de la economía, a mí eso no me interesaba en absoluto. Y sin embargo, ya había personas que estaban comprando papeletas, que estaban ahí moviéndose en foros, viendo ya esa información. Entonces, esto yo creo que se puede extrapolar a todos los ámbitos de la vida, en este caso también al podcasting. Cuéntanos un poco una radiografía de lo que se estaba haciendo por aquel entonces, en 2009. ¿Quién había? ¿Quién se escuchaba en el mundo del podcasting? Mira, antes del 2009 ya había alguno, ¿vale? O sea, de hecho en España creo que José Antonio Gelado en 2004, que era periodista y se puso, lo descubrió por Estados Unidos y se puso aquí a hacerlo a su manera, que no había ni feeds, hacía todo a mano, todo con código para que la gente se suscribiera. Y en 2009 sí que hubo una especie de primera oleada de podcast amateurs que muchos han seguido hasta hoy, como Gravina 82, que es un podcast que tenía un montón de audiencia. Había un podcast, fíjate que lo que hace también el que sea un hobby. Había un podcast que por entonces, como Buhardilla 2.0, que eran unos sevillanos que hablaban de ciencia, y cada semana tenían 9.000 oyentes del podcast. Hace 12 años. Es una burrada. Como no tenían ingresos, lo han abandonado. O sea, no pudieron, empezaron a tener hijos, familias, se casaron, trabajos, y al final les daba palo ir a la radio cada semana. Entonces, la importancia también de darse ese valor, que no solo, no, este es un hobby ya, pero ostras, y si tu hobby te está saliendo bien, ¿por qué no le inviertes más? ¿Le quitas horas de trabajo? Yo es que cada vez estoy más en lo de la reinversión, estoy a tope, ¿eh? O sea, yo si mis hijos, yo no le pregunto a mis hijos, ¿qué quieres ser? Porque es que, dada mi experiencia, yo nunca he querido ser delineante y he sido 20 años delineante. Entonces, bueno, tú ves haciendo, ¿quieres estudiar eso? Estudialo, ¿quieres hacer lo otro? Hazlo. Algún día te cruzarás con algo y dirás, voy a probar aquí. Y no seré yo el que diga, eso es una tontería. Sí, qué interesante esto que comentas. Yo creo porque nunca sabes qué paso te va a llevar a lo siguiente y muchas veces yo creo que la gente abandona porque no ve resultados, ¿no? Como tú decías, ¿cuántas personas no se han abierto un blog, han publicado 4 entradas y lo han dejado? O se han abierto una cuenta en Instagram y también la han abandonado. Entonces, al final yo creo que la constancia tiene premio aquí. Y sobre todo marcarse un objetivo y sin ansias. O sea, y el objetivo no puede ser quiero ganar dinero. Porque yo sí, la gente pensará, wow, llevas 12 años, tendrás un montón de audiencia. Pues no, nunca he tenido mucha audiencia. No he tenido, o sea, no arrastro las audiencias de Mitre. Incluso he bajado por cosas, ¿no? Porque a veces he abandonado mi podcast personal, he vuelto tal, que es un poco el que habla de podcasting, pero digamos que yo estoy en unas, ahora mismo, 300 escuchas. Después de 12 años. Ha habido picos que he tenido 2.000, pero ahora mismo por movimientos que he ido o cambios o ahora estoy más enfocada a la membresía, tal, por cosas que he hecho, bueno, estoy en 300, pero me ha servido para estar 12 años entrevistando podcasters para que la mitad de los podcasters de España me conozcan, mi nombre esté por ahí y que la gente me recomiende constantemente sin tener una gran audiencia. Ahora mi objetivo es ese, que la gente me conozca. Entonces no me importa no tener los 48.000 oyentes de Mitre porque no vivo de la publicidad.
Sí, este es otro tema interesante que muchas veces el retorno de esa inversión pues viene de forma secundaria por otras vías, ¿no? Porque esta es una pregunta muy recurrente cuando alguien se quiere abrir un podcast, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿cuál es la manera de monetizar todo esto? Sí. Imagino, como tú decías, para podcasts de grandes audiencias como el de Cristina Mitre, tendrán patrocinadores, como es el caso pues de Storytel, por ejemplo, pero no sé... a la hora de patrocinar, qué número de usuarios piden, qué número de escuchas, qué número de suscriptores, ¿sabrías decirnos en cuánto se está moviendo eso para monetizar el podcast? A ver, hay como dos realidades en el mundo que yo que estoy metido me hace mucha gracia. Está, por un lado, el rum rum que no para de venir de, ¡buah! El podcast es la nueva mina de oro, vayamos todos ahí, que ahí está el dinero. Y luego está la realidad, que no hay tanto inversor. O sea, hay mucha gente pidiendo, pero hay muy poca gente aportando. Y yo de 20 presupuestos me aprueban 1. Y empresas grandes te dicen, no tengo presupuesto para el podcast. O sea, al final siempre van quitando dinero, lo primero que se quita es del podcast. Es muy difícil. Entonces, claro, sí que hay gente que lleva mucho tiempo con muchísimas audiencias que puede llegar a pedir 500 por un episodio, 1000 por un episodio, pero a niveles Mitre, Hanna, etcétera. El resto, pues no lo sé, aproximadamente de 500 a 1000 oyentes, pues puedes pedir entre 80, 200 euros, depende de tu nicho, número de episodios, pero que no será algo sencillo. O sea, necesitas tener más bien recorrido y ya la gente empieza a pedir más. Vale, pero ¿qué más tienes, no? O sea, tienes el podcast, pero tienes newsletter, tienes lo otro. Quieren más complementos, que salgas también en las redes sociales. Si tienes unas redes sociales potentes, cuenta más. No apuestan a todas al podcast como parece que dicen las noticias de, ¡guau! Aquí está todo el dinero. No es verdad. Por ahora no es verdad. Está empezando, por suerte, pero no es tan bonito. Entonces, hay que tener paciencia. No puedes hacer un podcast. Quiero un podcast para tener patrocinadores y ganar dinero. Si empiezas así, no lo hagas. Hazte un TikTok. Es que es lo mismo de un Twitch, ¿no? La gente quería Twitch. ¿Qué necesita en Twitch? Echarle horas, meses y cansarte mucho hasta conseguir algo. Si estás dispuesto a eso, vale, pero no es rápido lo del podcast. Sí, yo siempre digo que no soy nada fan de las soluciones express, milagro, que al final, pues el otro día también escuchaba a Charuca, ¿no? Decir, yo cuando empecé, o incluso Cristina Mitre, lo hice con la idea simplemente de crear contenido, porque me apetecía dar valor a la gente. Y empiezas, bueno, ahora mismo es un espectáculo visual verte a ti en esa cabina con tanto medio técnico, con un equipo. Y este es otro de los errores que yo creo que frena mucho a la gente a la hora de iniciar un podcast, ¿no? Y es el no verse preparado, y la sensación de decir, tengo que invertir mucho en micrófonos y demás, cuando yo digo siempre, háztelo fácil, empieza, no sé cómo empezaste tú, pero yo empecé con la grabadora del móvil. Así. Claro, sí, a mí me regalaron un micro unos amigos. Sí, realmente lo único que hoy, por suerte, hay micrófonos bastante buenos, asequibles. O sea, de 80 a 100 euros puedes comprarte uno muy bueno y te sirve para podcast, uno USB. Que sobre todo pediría, si le grabáis en casa, que se llamen micrófonos dinámicos, porque hace que coja solo el sonido que está cerca del micro. Demostración, si me alejo del micro, la voz cambia. Entonces, si yo tengo ruidos en el pasillo, no se cuelan. Ya con esto ganamos. En cambio, uno de condensador, que es lo que utilizan en la radio, o sea, ahí pasa el basurero, se cuela. Ya solo con esa tontería del micro, ya ganamos. Entonces, hoy día es muy fácil tener un mínimo. Simplemente que no haya nadie alrededor jugando con los Lego y un micrófono USB dinámico, ya puedes tirar. Y luego hay plataformas que son gratuitas. Si alguien tiene dudas, yo les digo que un mínimo de inversión de 13 euros al mes, tengo una membresía que os enseño de peapa. Recogemos esta herramienta que nos das, un micrófono USB, ¿cómo has dicho también? Que sea dinámico. Dinámico. Como el dúo dinámico, acordaros del dúo dinámico. Y bueno, estábamos hablando un poco, ¿no? del tema de la inversión en los podcasts. Cuéntanos, Sune, para una persona que a lo mejor tenga un negocio y esté pensando en la idea de, bueno, pues voy a crearme un podcast porque quizás esto me puede simplemente
posicionar como experto, ¿no? Al final el hablar cada semana o cada día sobre un tema, igual no tienes estas audiencias que te permiten patrocinarte, pero sí te ayudan a crear una comunidad en torno a tu marca, ¿no? Que puede ser uno de los beneficios del podcast. Sí, sí, sobre todo, si alguien pregunta, ¿para qué quiero un podcast? Bueno, con el podcast puedes mejorar tu marca, ya sea de empresa o marca personal. Y es una llave muy mágica para tener todo tipo de invitados. El 90% de la población va a querer ir a tu podcast y no pareces un psicópata. O sea, no, no es lo mismo decirle, te llamo el viernes a las 9 de la mañana. Si tú me hubieses dicho, te voy a llamarte mañana a las 9 de la mañana, te hubiese pensado, ¿quieres esta loca? Pero me dijiste, tengo un podcast y dije, vale, es buena gente, tiene un podcast. Y eso y también para mover un poco tus propios productos. Entonces, ¿qué inversión puede hacer? Hay diferentes niveles de inversión. Se puede desde contratar simplemente una persona que te ayude con la grabación, la edición, por ejemplo, yo me dedico a eso, o digamos que el podcast está creando nuevos, esto es muy interesante, está creando nuevos puestos de trabajo no relacionados directamente con el audio. Esto que la gente se apunte porque a lo mejor puede enviar sus currículums a sitios. Porque hoy día un podcast tocho que pueda estar fichado por Podimo, hecho por Podium o incluso una propia empresa que quiera de verdad poner 1.000 euros por episodio, ¿vale? Pueden trabajar en un podcast sencillito, ¿eh? 2 hosts con profesionales que, por ejemplo, locutores de radio o hay gente ahora que está trabajando mucho, yo trabajo a veces con dobladores de películas que hemos escuchado en la tele constantemente, pues ahora se están pasando también al mundo del podcast. Entonces ya tendríamos 2 personas profesionales de la voz, que no es obligatorio. Yo recomiendo que una empresa ponga una voz suya para que sea más personal todo. Pero bueno, estamos poniendo como el punto más extremo, más profesional que escuchas y dices, guau, esto es como un Netflix en audio. Tenemos guionistas profesionales, tenemos gente que hace diseño y branded profesionales. Tenemos profesionales de ventas, que esto sí que estará muy buscado dentro de poco, porque yo que lo hago, yo esto todo lo hago yo todo solo. Y eso es lo que más cogeo. O sea, es muy difícil vender un producto y muchas horas, muchas reuniones y una empresa para aquí y una plataforma para allá y qué precio le pongo. Pues eso, saber negociar. ¿Y cuál es el otro? Y redes sociales. O sea, fíjate cuántas cosas que no tienen que ver con el audio. Bueno, y me he dejado el editor de sonido, el estudio de grabación. O sea, he dicho cosas que no tienen que ver con el audio. Y hemos dicho 5 puestos de trabajo nuevos. Y esto, cualquiera que sea ahora ilustrador, diseñador, quizá está trabajando dentro de un tiempo en la industria del podcast. Porque esto cada vez va a ir a más. Efectivamente, o sea, me parece muy interesante esto que comentas porque al final el mundo del trabajo está cambiando y al final surgen profesiones nuevas, ¿no? Como el tema del podcasting, se abren muchísimas posibilidades. Decías antes locutores de radio, voice over, también tendréis aquí la entrevista con Antonio Alfonso. Están surgiendo productoras de podcast, ¿no? Por ejemplo, María Santoja creo que también tiene la suya. Y desde aquí, pues eso, es como una invitación, ¿no? A la apertura y al estar abiertos a todas esas nuevas posibilidades que puedan surgir y que antes, pues bueno, eran impensables. No sé hasta qué punto, según tu criterio, esto del podcasting, los streamers, va a desplazar un poco a los medios tradicionales, la radio, la televisión. ¿Cómo ves tú ahí el panorama? A ver, sí, ¿no? Nunca lo va a desbancar porque las audiencias, bueno, a ver, las audiencias, es que también la manera de medir la audiencia de la tele y la radio es un poco pachín pachán, porque son muchas personas llamando por teléfono y preguntándote qué has visto ayer. Pero bueno, suponiendo que todo eso sea real, va a ser muy difícil desplazar esas audiencias millonarias. Pero sí que es verdad que los contenidos están tirando a contenidos a la carta y contenidos nicho. O sea, incluso creo que gana más el nicho que la carta. Pues me explico. Si tú vas a Netflix, ahora mismo hay contenido a la carta, pero te agobias. O sea, hay tanto contenido a la carta que te agobias. Ahora, te vas a Filming, que es nicho y a la carta, y lo disfrutas. Y dices, cualquier cosa que elijo me gusta y voy tranquilamente y quiero ver esta y me gusta porque sé el tipo de peli que hay ahí. Y es un poco el tema podcast será por ahí, que a lo mejor no habrá audiencias masivas,
pero sí problemas específicos que puede aprovechar cada persona. Y esto sirve también para las marcas que quieran publicitarse. Yo aprovecho aquí a cualquiera que tenga una empresa que busque, ahora es el momento de patrocinar los podcasts porque la gente está muy barata. Ahora está muy barata todo. Porque a la mayoría de los podcasters les da vergüenza cobrar, porque se sienten como, no, ¿cómo voy a cobrar por algo que me gusta hacer? Es mi hobby, no puedo venderme. Pero a nivel, tú le vas y le ofreces dinero por patrocinar tu negocio y que a lo mejor Hanna, Mitre tienen unos precios muy altos, pero por un precio de un episodio de ellas puedes pillar 4 o 5 episodios de comunidades de mujeres, por ejemplo, repartirte por ahí durante un mes, que suene tu nombre por todos lados y por 500 euros estás durante un mes rulando por un montón de comunidades, que ahora está la gente muy barata. Luego esto va a subir. Esto es como la bolsa, lo que decía antes, ¿no? Si hubiese llegado antes, pues ahora es el momento de patrocinar podcast y así no tienes que hacerte el tuyo, ya te haces el nombre en otros. Eso es, en este mercado de valores del podcasting es el momento de invertir, ¿no? Sí, porque en serio, la gente tiene mucha vergüenza, mucho miedo. Ay, es que no quiero cobrar por lo mío. Pues bueno, pues que se aproveche la gente y el otro lo recibirá encantado. Con el tiempo verá que se le ha pagado poco, pero ahora mismo estará contento. Sí, yo creo que suele ser un poco el desconcierto del principio, ¿no? Cuando surge una nueva profesión hasta que se enmarca todo, se estabiliza, pues bueno, pasan ahí unos periodos. Y yo creo que comparto contigo que vamos hacia un modelo híbrido en el que los medios tradicionales convivirán con las nuevas tecnologías, el mundo en Internet, el online, pero que cada vez tiene más peso todo esto porque la gente cada vez quiere contenidos más específicos, ¿no? Y hoy en día hay podcasts para casi cualquier cosa que quieras encontrar. No sé, a nivel, por ejemplo, español, ¿cuáles serían para ti los referentes en podcasting? Hombre, los que llevan mucho tiempo afianzados y parece que nadie los va a quitar de ahí, pues el podcast de Cristina Mitre, el podcast de Entiende tu mente de Molo, el podcast de Alex Fidalgo de Lo que tú digas, y Estirando el chicle ha llegado para quedarse segurísimo. O sea, me hace mucha gracia el fenómeno Estirando el chicle. Ahora cualquier medio, teleradios, mataría por ellas. Estoy seguro que hace un año les horrorizaría. En plan, ¿cómo? ¿Que vais a hablar con ese léxico así de agresivo? No, ni de coña. Y ahora ahora seguro que todo el mundo las querría. Entonces, es una oportunidad. También estoy viendo esta oportunidad y también el COVID ha hecho... es feo. Me gusta decir esta frase, pero el COVID ha hecho un favor al podcast en varios niveles. Primero porque estamos todos encerrados y la gente escuchó más, y sobre todo porque te alejabas de la pantalla. Entonces, bueno, tengo contenido y no tengo que estar otra vez, llevo todo el día haciendo zooms, el niño, el trabajo, y estoy agotado con los ojos, me pongo el podcast y lo descubro. Y la gente que no podía hacer sus bolos, sus open mics, sus programas de televisión, se empezó a hacer podcast y empezó a despuntar en ese punto, y de ahí, pues, por ejemplo, los han fichado. Hasta el punto que ahora, en 2022, esto es bola mágica de Sune, basado en un par de noticias, las teles están comprando los podcasts para llevárselos a sus plataformas, ¿vale? O sea, Movistar ha comprado un podcast que salía Arturo González Campos con el otro actor, un actor conocido que hay, que estaba en Podium. El podcast se lo lleva a Movistar. Se dice, por ahí se ha visto una noticia, que a lo mejor el podcast de Berto y Andreu se lo ficha HBO. El Gran Apagón, que es una ficción, ya se sabe que va a hacer una serie Movistar. O sea, los podcasts de cualquier formato se están yendo a la tele, que eso es otra. Cuando vayas a hacer un podcast hay que elegir qué formato quieres hacer. No es solo me pongo delante del micro y hablo. Sí, totalmente. Mira, hablabas de estirando el chicle, que de hecho han hecho un evento ahora en el Wikicenter, que creo que han agotado las entradas, y es muy fácil desde aquí, ¿no? Decir, es que esa idea también la podría haber tenido yo, ya, pero es que hubo alguien que la tuvo primero, ¿no? Y qué importante también aprender de la experiencia. Por eso traemos a personas pues como tú hoy, Sune, para que nos pueda inspirar con lo que habéis vivido, y al final, bueno, hemos dejado ahí un poco abandonada tu historia, la voy a retomar aquí otra vez. Es que puedo hablar de podcast.
al episodio, porque decíamos para centrar un poco que descubres los podcasts en 2009, pero no es hasta 2016 que empiezas a profesionalizarlo. Me ha parecido leer que fue gracias a Mónica de la Fuente de la cuenta Madresfera, que un día va, ¿no? Y te dice que quiere contratarte. Cuéntanos un poco cómo se produce esto y cómo cambia tu vida a partir de entonces. No sé si se puede decir que fue tu primer trabajo remunerado en el mundo del podcast. Sí. Bueno, el segundo, porque el otro hacía eventos de podcast y me contrató Spreaker para hacer una cosa, pero bueno, sí, el que fue inesperado fue este. Pues mira, esto viene por una serie de carambolas. Yo tengo el podcast con los blogueros, luego me hago otro podcast con un amigo que se llama Mensajero sobre superhéroes y mi mujer me dice, estás todo el día haciendo podcast hablando con el resto del mundo menos conmigo, vamos a hacer un podcast juntos. Y ya digo, ¿y de qué vamos a hablar? Y me dice, pues de la familia, que es lo que tenemos en común. Entonces hagamos Cuando los niños duermen, que yo no sé si era el primer podcast de familia que había en España hace 6 o 7 años, no había nadie. Y yo decía, pues si no hay podcast de estos, ahora está llenísimo. Y entonces buscando contenido para ir rellenando el podcast, me encuentro con Madresfera, y entonces le pregunto que venga también para hacer una sección, y a partir de venir la sección, dice que quiere hacer un podcast ella y que me contrata. Y entonces he estado con ella 4 años, además lo hicimos en directo, fue una especie de pseudo Twitch, porque no existía Twitch. Hacíamos el podcast en directo en Facebook y en Spreaker, y durante 4 años a las 7 de la mañana nos poníamos y la comunidad se revolucionó de Madresfera. Madresfera tenía 4.000 blogs y cada mañana mucha gente madrugaba, como de 7 a 8 están durmiendo los niños, pues se levantaban con nosotros. O sea, esto también como consejo para quien tenga una comunidad, si hacéis algo muy recurrente y buscando la hora adecuada, pues la gente esperaba, a lo mejor incluso le daba igual el contenido. Ellos sabían, era como un morning show para ellos, un morning show de padres. Y ahí hemos estado hasta el punto que ahora tenemos un spin-off en el espacio Fundación Telefónica y vamos allá al centro de Madrid a hacer un directo con invitados y público y streaming y está muy guay. Y a partir de ahí me fueron saliendo muchos clientes. Fíjate qué curioso todas estas carambolas que dices, ¿no? Sí, de la vida. todos son carambolas. Que al final, si lo piensas muchas veces, no son tantas carambolas, sino que estamos haciendo cosas para que pasen cosas. Ya. Porque tú ya estabas ahí, estabas moviéndote, ¿no? Entonces, Sí. es inevitable que la suerte venga a visitarte. En este caso, pues eso, gracias a Mónica. Y mira, el otro día escuchaba en uno de tus vídeos del canal de YouTube, que recomiendo desde aquí a todo el mundo, Nación Podcast, hablabas de esto precisamente, ¿no? De la importancia de elegir también buenos compañeros. Me reía cuando comentabas lo de tu mujer, que te dijo que no pasabais tiempo juntos y por qué no grabáis ese podcast. Tienes también algún otro con amigos. Y yo creo que este es uno de los errores muchas veces que se comete cuando uno quiere crear un podcast o abrirse una cuenta y de repente no se atreve a hacerlo solo y lo suelta ahí al aire. Oye, ¿quién se apunta conmigo para crear esto? Claro, te puede salir bien, como es tu caso, pero puede haber ocasiones en las que tantas personas ahí juntas, ponerse de acuerdo, toma de decisiones, comunicación, salga eso mal de mal, ¿no? Yo he visto muchas cuentas abandonadas por este motivo. Eso es un temazo, tanto si es para hobby como si no. En hobby se produce más este problema, porque al final dice, bueno, que he visto en grupos de Facebook de podcast que gente dice, quiero hacer un podcast, ¿quién quiere hacerlo conmigo? Digo, madre mía, qué locura, con alguien que no sabes ni cómo piensa. O sea, necesitas conocer a la persona y intuir cómo puede ir y sopesar muy bien los roles. O sea, yo tengo muy claro que en uno de mis podcasts mi amigo hace el guión y yo hago el tonto y edito el podcast, pero yo no me meto en su parte y él no se mete en mi parte. Luego, cuando todo el mundo quiere decidir, ya primero que es muy difícil, cuando hay más de 2 personas, agendar un día. ¿Cuándo grabamos? ¿Cuándo quedamos? Eso ya puede convertirse en algo súper complicado. Si hay invitados, se multiplican las agendas. Y si tienes hijos, se cuadriplican las agendas. O sea, problema número 1, agendar el día de grabación. Problema número 2, ¿quién va a hacer realmente, quién lleva el peso del guión? Porque eso de lo hacemos entre todos, esto es mentira. Al final siempre hay alguien más perezoso, pero que a lo mejor ese perezoso te da otro punch, te da una cosa muy especial que es improvisando es el mejor o la mejor. Entonces, cada uno tiene que tener su rol, o se habla antes, o el que organiza el cotarro ya sabe que se va a llevar la mitad del trabajo a sus espaldas y el resto va a estar ahí.
Entonces, sí, es un tema. Y puede romper amistades y matrimonios. De hecho, hoy mi mujer, entonces es el típico, pues si duermes en el sofá, pues ella ya me dice, pues ya voy a dejar el podcast. Es como su gran amenaza. Y antes que el divorcio está dejar el podcast para quedar mal con posibles patrocinadores que pueda tener. Chantaje emocional, mucho cuidado con vuestros colaboradores, a quien elegís. Aquí tenéis la experiencia de Sune por si os puede inspirar o Sí. ayudar para evitar posibles errores, futuros Sí. errores. Y mira, para añadir un punto, hay mucha gente que quiere probar, o sea, tienes un podcast tú solo y de repente, por ejemplo, tú, ¿no, Miriam? Y dices, ay, necesito a alguien en el podcast, voy a meter a alguien. Error. No vas a meter a alguien, vas a tener un colaborador ocasional. Y esa es la distancia que vas a mantener. Porque así tú de repente puedes no contar con él o hacer un episodio sola y no te obligas siempre a, no, es que ahora ya es el podcast de los dos. No, no es verdad. O sea, tienes que tener esa distancia. Es colaborador. Nunca será el podcast de Miriam y otra persona. Será el tuyo y tendrás a alguien que puede ser que venga o puede ser que no venga. Y así es todo más sencillo. Tú haces tu sección y vienes cuando yo te lo digo. Eso es. Tomamos nota también de este apunte interesante, Sune. Y bueno, viene un poco la hora. Yo seguiría hablando contigo porque creo que es súper instructivo todo lo que nos cuentas. Tenemos que pasar a esa segunda parte de la entrevista para hacerte un pequeño cuestionario donde nuestros oyentes puedan escuchar un poquito esa parte más personal, más íntima, más anónima, ¿no? del invitado. Pero no quería terminar sin que antes, acabáramos un poco la historia. Decíamos que en 2016 fue Madresfera quien te contrata. A partir de ahí, imagino que se te abriría un universo de posibilidades. Empezarías a querer de alguna manera profesionalizar y dedicarte en exclusiva a todo esto. No sé cómo empezaste, no sé si te creaste una página web, el canal de YouTube para darte a conocer. Hasta lograr lo que tienes a día de hoy, ¿cuáles fueron tus pasos a seguir, Sune? Sí. Primero creérmelo, o sea, decir, voy a intentar esto, porque si no, nada. Luego un amigo me dijo, tienes tantos podcasts que no sé dónde los tienes, ¿por qué no te creas una web con tus podcasts? Y me creé una web llamada Nación Podcast solo para mis podcasts. Vino otra amiga y me dijo, ¿solo vas a meter podcasts tuyos? ¿Por qué no los conviertes en una red de podcast y metes otros podcasts de amigos? Metía Por qué Podcast, estaban los míos más Por qué Podcast. Luego hice un curso yo de instructor en Udemy y salió una alumna que me encantó cómo hacía las cosas, que hizo el podcast La Mamarazzi, y me gustaba muchísimo. Le dije, ¿por qué no te vienes a la red de podcast? Y vino, fue como el tercer podcast. Luego estaba Madresfera, que fue el primer cliente que vino a la red de podcast. Y esta red de podcast, que es un concepto que ahora no se lleva mucho, pero antes se llevaba en España y en Estados Unidos. En Estados Unidos sí que hay red de podcast, que el concepto es para que patrocine a todos los podcasts en general, un poco así. Se ha ido convirtiendo en, ¿cómo se dice? Productora de podcast. O sea, de red de podcast, como ya tengo tantos clientes, digo, aquí ya no hay colegas, aquí son todos clientes. Pues lo he pasado a productora de podcast. Entonces, Nación Podcast es una productora de podcast que he ido yo evolucionando conforme me iban viniendo clientes y conforme, pues eso, cómo me he dado a conocer, pues en YouTube, en Instagram, saliendo en muchos podcasts. En el curso de Udemy también me conocieron mucho. No lo sé. Tengo otro vídeo por ahí que dice, haz cosas y te pasarán cosas, que tú también lo has dicho. Y es que es verdad. Una vez me pasó una cosa muy curiosa. Me apunté a un curso para aprender a hacer monólogos, que nunca en mi vida tenía esa intención, pero digo, me servirá para hacer podcast, seguro. Costaba 300 euros y dije, es un pastizal para mí, para lo que no voy a usar, pero fui. Pues de ahí he sacado tantos contactos que ya he grabado un podcast con el profe, que se vendía a una plataforma, lo cual yo cobré 3.000 euros, o sea, ya hemos transformado de 300 a 3.000, y uno de los invitados de ese podcast trabajaba en Playground y ahora estoy haciendo un podcast de Playground a través de ese invitado que vino aquel día. O sea, un montón de carambolas, porque un día dije, voy a hacer ese curso y a conocer gente nueva. Entonces, esa sería un poco, ¿no? Si te abres a nuevos mundos, te van conociendo y se va expandiendo, porque al final nuestro círculo es muy cerrado. Pues ese sería el consejo.
Totalmente. Yo creo que además es un bonito cierre de sección. Mentalidad de crecimiento, siempre estar ahí abierto a nuevas posibilidades que puedan surgir. Y bueno, Sune, llegados a este punto, creo que hemos hecho una radiografía de lo que ha sido tu recorrido profesional. Creo que hemos tocado temas interesantes que pueden servir de ayuda a muchas personas que nos estén escuchando. Y vamos ahora en estos últimos minutitos que nos quedan con una sección de preguntas para conocer, como decía yo, esa parte más personal, más íntima de José David del Puello, alias Sune. ¿Preparado para salir al ruedo? Venga. Pues primera pregunta, Sune. Si una forma de conocerte fuera saber de qué hablas, ¿cuáles dirías que son tus temas de conversación más recurrentes? Eso de lo que estarías horas y horas hablando. Pues hablando de podcast y de crear contenido en audio, o sea, estaría todo el día. A nivel personal y profesional, ¿cuál dirías que es tu gran fortaleza? Ese poder con el que puedes ayudar a más gente. Pues mucha gente me dice que soy muy motivador, que no sé, que hablo y cuento cosas que a la gente le dan ganas de ponerse a crear, pues para adelante a crear. Se nota, yo que te tengo delante os lo puedo transmitir siempre con esa sonrisa y yo creo que sí, ¿no? Que eres una persona vitamina de estas que yo llamo, que dan un chute de mira, motivación. ¿sabes que ¿sabes que hay un podcast que se llama Tu Persona Vitamina? Se lo hemos editado nosotros. Marian Estapé. Sí, es que ilusión me hace que esté tan a top, o sea, está top arriba del todo. Bueno, Sune, y en el otro lado de la moneda, ¿cuáles crees o cuáles dirías que son tus áreas de mejora? Esas tareas que siempre delegas en otra persona porque sabes que ellos pueden hacerlo mejor y en menos tiempo. El diseño, o sea, las carátulas, branded, eso tengo clarísimo que lo tiene que hacer un profesional porque se nota. O sea, yo puedo tirar mucho de Canva, pero se nota cuando es Canva y cuando no es Canva. Y lo que es vender, lo hago yo, pero tengo que dejar de hacerlo porque me cuesta, sufro y habrá gente que, aunque yo le pagase, acabaría yo ganando más dinero, seguro, sabrían vender mejor. Cuarta pregunta, si pudieras ir a cenar con una persona viva o ya fallecida, conocida o no, del ámbito nacional o internacional, ¿quién elegirías y por qué? Pues me encantaría cenar con Andreu Buenafuente y esto no está muy difícil de que suceda, porque estoy empezando a hacer cosas con el Terrat y me ha seguido en Instagram Andreu. Entonces, yo estoy seguro que el día que suceda pensará, este tío es tonto, no sabe hablar, porque haré... Entonces tengo como, quiero, pero no quiero. El día que suceda nos lo contarás aquí en otra entrevista porque está siendo maravilloso este encuentro contigo. Yo creo que nos estamos dejando un montón de cosas que tocar, Sune. Y antes de despedirte, un momento ajá que hayas tenido en tu vida, que te haya hecho tomar una decisión o haya sido un descubrimiento clave en tu profesión. Un momento, ajá, pues bueno, cuando me dijeron realmente, es que fue así el mensaje privado, ¿puedo contratar tus servicios? Y pensé como, pero yo tengo servicios, ¿puedo tener servicios de podcast? Y pues dije, sí, ¿por qué no? Claro que sí, los tengo, espera, que te los hago en un momento. Y con este momento ajá, yo creo que está muy relacionado la rutina, ¿no? La rutina diaria. Dicen que el éxito está en las pequeñas acciones del día a día. ¿Cuál dirías en este sentido que es tu hábito de oro? Eso que marca una diferencia en tu manera de estar, en tu manera de vivir. Pues apunto todo lo que tengo que hacer en los días siguientes. O sea, tengo libretas y por duplicado además, pizarra, vileda y libreta. Y entonces yo al día siguiente ya sé lo que tengo que hacer, que luego seguro que vienen más. Viene un email, viene una llamada que no me esperaba, pero hasta que no termino lo que he apuntado del día anterior, no me muevo. Como mucho hay uno que atraso al día siguiente, pero yo es como mañana tengo esto, al otro tengo esto, intento tener toda la semana ya escrita todo lo que voy a hacer. Las grabaciones, las ediciones, las reservas de entrevistas, los vídeos, todo puesto. Y los tiempos vacíos, hago un poco el tonto en Instagram y en TikTok, que es mi manera de hacer la promoción. Organización muy importante para la vida y para un negocio.
Y Sune, un tropiezo o mala decisión, algún lanzamiento que no haya salido, algo que hayas cometido en tu vida profesional y del que ahora eres consciente con el tiempo. Pues fiarme de la gente. O sea, por miedo a, no me quiero meter ahí, yo te doy un poco la idea, vamos juntos de la mano, los escogidos de la mano, y luego llega el momento y me sueltan la mano. Y es como, ¡ay, que yo te he traído aquí, ¿dónde vas sin mí? Y entonces dije, pues no, pues a veces, aunque me cueste, aunque me dé palo, aunque me dé mucho trabajo, pues no voy a ceder eso, porque luego además ni se reconoce, ni se agradece, y mucho menos se da ni dinero. Entonces, esto no, ser menos panoli, hay que ser menos panoli. Esto, el camiseta de emprendedor, hay que ser menos panoli. Funcionaría como idea, ¿eh? Yo ahí te lo dejo. Bueno, Sune, y sé que es una utopía, pero si pudieras empezar hoy aquí desde cero, ¿cuáles serían los pasos que darías sabiendo lo que sabes hoy para estar profesionalmente donde estás? Vale, pues lo que haría primero, y todavía tengo que hacerlo, es buscarme la manera de tener suficientes ingresos para empezar con un equipo de personas. O sea, hacerlo solo, que es lo que estoy haciendo, está muy guay, está muy divertido, pero no está bien. O sea, se necesita para hacer una productora de podcast. Yo sí que tengo subcontratado otros freelancers según lo necesito, pero lo suyo es tener un equipo organizado. Alguien de redes, alguien de ventas, alguien, cada uno en su puestecito bien puesto, y a partir de aquí tiramos. Pero claro, eso necesita una inversión previa, que ahí está, eso es lo que no he sabido hacer. Inversiones, contar con un equipo de personas y yéndonos al final, si tuvieras que ver tu vida con distancia, ¿qué legado te gustaría dejar? ¿Por qué te gustaría que te recordaran en el futuro? Pues por ser alguien que animaba mucho a hacer, sobre todo podcast. Y digo podcast pero bueno, puedo decir contenido. Alguien que... Una vez nació un hashtag en plan semi-burla que se llamaba Gracias Sune, pero cada vez se usa más y me gusta mucho porque es que se ha creado un hashtag y hay mucha gente que me agradece cosas y me gusta porque realmente he ayudado a mucha gente y quiero seguir ayudando haciendo podcast. Lo haces. Desde aquí, gracias, Sune, también me uno a ese hashtag. ¿Y cuál es tu siguiente paso? ¿Ese que te gustaría cumplir, aquello en lo que piensas al levantarte y antes de irte a dormir? Sí, pues mira, una vez, esto viene un poco, me leí un libro que se llama Urbrands de Risto Mejide, que el concepto es, vamos a crear una urbanización en torno a nuestra marca. Entonces, poco a poco, no sé si por leer, si causa o efecto de ese libro, lo he ido haciendo. Entonces yo tengo ya, ¿no?, la productora de podcast, tengo la membresía de Quiero Ser Podcaster. Ahora empecé a hacer eventos propios que se llaman PodTalks. Estoy como voy montando mi propia ciudad, mi propia Suneland. ¿Y qué me falta? Me falta el libro. Pues eso. Algún día tendré el libro de podcast. Espero que no autoeditado. Veo el futuro autoeditado, pero molaría más que viniera una editorial guay y me lo dijese. Algún día tendremos ese libro. Me ha encantado el concepto Suneland, ahí como comunidad, como ciudad. Y por último, Sune, si pudieras nominar a alguien para que fuera entrevistado en este podcast, alguien que admires a nivel profesional o personal, ¿quién sería y por qué? Pues mira, te voy a decir Salud Martínez de Rockstar, porque ella empezó siendo actriz de televisión de series y llegó un momento que la cosa, pues vio aquí o tienes redes sociales y eres pechugona o no te llaman. Y ahora está dedicada al mundo de redes sociales y de emprendedoras y tal, y está muy guay. Y mira, va a sacar un libro hablando de libros. Ahora encima me tienta. De hecho, hay un episodio mío de podcast en su libro. O sea, me ha quitado un poco el mono. Así que yo diría eso, Salud Martínez.
Pues Salud Martínez, lo recojo y tomo nota también para investigar por ahí. Y bueno, llegados a este punto, Sune, nada, esto se acaba. Darte las gracias por todas estas pildoritas de conocimiento que nos das y que nos hacen aprender a través de tus aciertos, tus errores, tus momentos ajá y, en definitiva, de tu historia. Sin más, te paso el testigo para que te despidas de la audiencia y para los que se hayan quedado con ganas de más, les digas dónde pueden seguirte y dónde pueden encontrarte. Bueno, primero, gracias, Miriam. Además, me gusta que tú te has aplicado y has cambiado de rumbo. Me gusta que te hagas caso a ti misma. Haceros caso, muchachos. Y puedo añadir aquí, que nadie nos escuche, no hagáis tanto caso a los padres. Lo dejo ahí. Más caso a vosotros mismos. Y a los demás, pues, si cualquier persona quiere hacerse un podcast, está claro que podéis hacerlo vosotros solos, está claro, como mínimo con un micro USB. Pero si vais viendo un poco de formación, siempre saldrá mejor. Yo os invito, tengo una membresía que es muy baratica, 13 euros al mes, se llama quieroserpodcaster.com. Ahí yo tengo por mí grabados unos 120 vídeos de todo, desde nivel súper básico hasta lo que me voy encontrando durante 12 años. Y cada semana estamos haciendo reuniones con especialistas. Ha venido Mitre y en las reuniones pueden venir los alumnos y hablar con ellos. Eso está muy interesante. Primero hacemos la entrevista y luego hablan. Ha venido Molo, luego tenemos reuniones con alumnos y es como una asesoría conjunta. Y al final me está gustando mucho que entre todos nos estamos ayudando. O sea que lo que os falta es la motivación. Entonces vais a quieroserpodcaster.com y una vez que veáis, vale, estos son los conceptos básicos, la idea, y ya para adelante. Y todo el mundo a hacer podcast. Porque no hay burbuja del podcast, que no se engañen. Ayer salió un gráfico y salía como 2,7 millones de podcasts y la siguiente escala era un YouTube que, vamos, salía de la barra del dibujo. Nada. Cuando os digan que hay burbuja, pensad en los libros y en los canales de YouTube. ¿Hay burbuja de eso? No. Pues hay muchos menos podcasts. Podcast para todos, podcast nicho y hablando de temas que te gusten o que te interesen. Ni siquiera que seas experto. Con que te interese mucho el tema, ya le vas a dar suficiente energía para que sea interesante y ya vas a atraer a la gente que por tú quieras aprender, la audiencia lo agradezca. Y ya está. Gracias, Miriam. Totalmente. Pues con esta referencia nos quedamos. Yo desde aquí os invito a todos y cada uno de vosotros a seguir a Sune Nación Podcast también en su apartado de Quiero ser podcaster. Si de repente crees que quieres crear un podcast pero no sabes muy bien cómo hacerlo, allí podrás encontrar un montón de consejos, de ideas sobre herramientas, sobre plataformas, sobre grabación, edición, bueno, todo lo que se os ocurra. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo, Sune, y gracias también a vosotros. Si habéis llegado hasta aquí, gracias por embarcaros en esta nueva aventura conmigo. Ya sabéis, cada jueves un nuevo episodio. Todas vuestras suscripciones, tanto en iVoox como en YouTube, Spotify, Podimo o Apple Podcast, me ayudan a arrancar con este podcast, a darle un empujón y a que pueda seguir acercando el conocimiento a vuestras casas, a vuestros dispositivos, a vuestros oídos, a través de historias como la de nuestro invitado de hoy. Si te ha gustado, compártelo con un amigo o alguien de tu círculo, a quien también pueda inspirar y ayudar. Porque, como dice aquí mi amigo Sune, a todo el mundo le gustan los podcasts, aunque aún no lo saben. Buenos días y hasta la semana que viene. Y antes de irnos, os dejo con un avance de lo que escucharéis el próximo jueves. Contamos la historia de Silvia Job, psicóloga del amor. La reconocerás por su estilo directo y divertido en redes, por sus historias de Manolos y Mari Cármenes y por su libro autoeditado titulado Mándalo a la mierda, escrito en claves de humor y con el que consiguió vender más de 5.000 copias. Porque Mari Carmen tiene que estar con Manolo. Eso en mi cabeza es así. Y me imaginaba yo un tío ahí en el bar que se le veía la hucha, no sé, me imaginaba estas cosas y me hacía mucha gracia. Que ahora me veas a mí y me digas, jolín, es que claro, habla muy bien, no sé qué. Sí, pero porque me hinché a hacer directos en el confinamiento todas las semanas. Sal, hazlo, porque tu primer vídeo, como nos ha dicho Miriam, será una mierda siempre. Y ya está, y tienes que pasar por el primero, así que nada, eso, lánzate y punto.